Que la gloria de Dios pueda ser con nosotros hoy y siempre. Amén. ¿Habían escuchado ustedes este libro de Crónicas? Quizás lo habían pasado, ¿no es cierto? Pero nunca lo leen, ¿no? Bueno, estas son las noticias del año 1000 antes de Cristo. ¿Ya? Está en formato noticia. ¿Ya? No quiero nombrar ningún noticiero especial, pero por un lado está la información y la historia oficial del reino de Israel, ¿ya? Sí, la historia de los decretos, de todo, sí, y eso se lee en los libros de Reyes, que están al ladito, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Y el lado B del tema se ve en el libro de Crónicas, ¿ya? Algunos dicen, ¿no es cierto?, ahí la parte más sabrosa, ¿no? Se describe lo mismo que en Reyes, pero de otra forma. Año 1000 antes de Cristo, Palestina, Israel. Ellos están inaugurando su templo. ¿Ya? Así que lo que acabamos de leer es un tema no menor, importante. En esta oportunidad ellos estaban pasando a otra etapa de la vida. Ellos habían vivido en un tiempo determinado, no sé si ustedes se acuerdan, 40 años en el desierto, con Moisés, ¿se acuerdan? Guiados por Moisés. Y en estos 40 años pasaron muchas cosas. ¿Alguien se acuerda qué cosas, por ejemplo, pasaron el pueblo de Israel en el desierto de Sinaí? Desierto que de alguna forma representa la vida misma, esa vida que muchas veces es árida, es difícil, tiene problemas, satisfacciones, pero también muchas dificultades y desafíos. ¿Se acuerdan qué cosa pasó ahí en el Sinaí? Tuvieron 40 años dando vuelta. El maná. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Yo sé que la saben, así que díganlo nomás. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? Agua de la piedra, de la roca, ¿no es cierto? Que salió pleno desierto y sale agua así, bien puntual de una roca. Pero también Dios dio los mandamientos, las tablas de la ley. ¿Sí? Era un periodo muy especial en que el pueblo recién venía formando su carácter. Podríamos decir, era la primera etapa donde realmente uno podía ver el pueblo con cosas positivas y cosas negativas, pero que sin lugar a dudas iban a ver la mano de Dios claramente en cada cosa, cada día. ¿Por qué? Porque para que el pueblo pueda refrescarse del sol, había una nube que los acompañaba permanentemente. Y en la noche había una columna de fuego que los acompañaba permanentemente. Porque no era menor. ¿Y cómo adoraban ellos a Dios? Bueno, Dios les dijo que tenían que hacerse una construcción. Y le voy a pedir a Mike que nos pueda ayudar en la siguiente diapositiva, ¿no es cierto? Una imagen vale más que 1000 palabras. Eso lo que ustedes ven ahí se llama tabernáculo. ¿Han escuchado esa palabra? Tabernáculo. Era una empalizada, ¿no es cierto?, con lonas pegadas, ¿no es cierto? Y obviamente es una representación, no vayan a pensar que una foto, ¿no es cierto?, aunque está muy bien hecha la representación, ¿no? Y ahí habían sacrificios, había una fuente, ¿no es cierto? Y en esa carpita que ustedes ven ahí, era muy importante porque se dividía en dos. Se dividía, podríamos decir, 2/3, ahí se dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo.
Y en ese lugar santísimo el sacerdote entraba una vez al año para pedir por los pecados del pueblo. En ese lugar había lo siguiente, pues, a ver, ahí está la diferencia, ahí están las divisiones, ¿ya? Voy a hablar un poquito de lo que sucede adentro de ese espacio que está arriba, ¿ya? Lugar santísimo. Siguiente diapositiva. Ahí estaba el Arca de la Alianza, famosa, ¿no es cierto?, porque Hollywood la tiró en una película que se llama En busca del Arca Perdida, ¿no es cierto? ¿Ah? Se supone que está perdida, ¿no? Aunque los etíopes dicen, la iglesia etíope dice que la tienen ellos, ¿no? Pero no la muestran. Bueno, en esta arca al interior estaban tradicionalmente las tablas de la ley, más maná, que Pacheco nos dijo, ¿no es cierto? El maná, el pan que venía del cielo, y la vara, el báculo que tenía Aarón, que era un palo seco, pero que reverdeció. Extraño, pero estaba ahí. Y algo muy interesante, estaba recubierta, ¿no es cierto?, de estos querubines. ¿Ya? Y para ellos, la gloria de Dios estaba en esta arca de la alianza. Se decía de la alianza porque están los mandamientos, es el contrato que Dios tenía con el pueblo. Ahí, en estos momentos, año 1000 antes de Cristo, solamente se encontraban las tablas de la ley, dice el texto que acabamos de leer. Y Dios bajaba cuando el sumo sacerdote entraba en este lugar santísimo, e imagínense ustedes, detrás del espacio que se genera entre un querubín y otro, el sacerdote conversaba con Dios. Y Dios le respondía. Y lo escuchaban desde afuera. Obviamente a Dios no lo podemos representar, ¿no es cierto? Así que era ese espacio, porque es espíritu. Por lo tanto, para el pueblo de Israel era algo tremendamente preciado. Primera consideración. Ahí estaban las tablas de la ley, algo muy importante para nosotros. Quiero hacerles una pregunta. A ver, aquí los luteranos quiero que me digan, por favor, porque en las clases yo siempre te lo digo. Tenemos nuestro templo, ¿no es cierto? Aquí, este templo. ¿Ustedes saben cuál es el centro de nuestro templo? No el centro geográfico, ¿no? Sino lo más importante. ¿Ah? El altar. No. Váyanme diciendo, ¿eh? La palabra de Dios, que está mirando hacia acá, no hacia atrás. Aunque tuviéramos el altar más acá, igual estuviera en una iglesia luterana, ustedes la van a identificar porque siempre está mirando hacia la gente. ¿Por qué? Porque todos tenemos acceso a la palabra de Dios, no solamente para leerla, sino que también para interpretarla. Ya cuando está puesto para el otro lado, es que quien está al otro lado le interpreta. Pero para nosotros la palabra de Dios es central, y para el pueblo de Israel la palabra de Dios, los 10 mandamientos, era central. Tanto es así que cuando ellos tenían que desarmar este tabernáculo, llevaban el arca, ¿no es cierto? Ahí lo afirmaban los levitas, ¿no es cierto? Que eran los que estaban a cargo de la administración del arca, y la llevaban delante para dar a entender que Dios guiaba al pueblo. Y nosotros podemos decir perfectamente que es la palabra de Dios quien nos guía a nosotros. Y también a los animales también, ¿no? El rey Salomón, que habla aquí, libro Crónicas, ya habían pasado varios años en que el pueblo de Israel, aparte de pasar por los 40 años, llegaron a la tierra prometida. ¿Cuál es la ciudad principal?
Jerusalén. El arca estaba a 5 kilómetros, en Belén. ¿Ya? Y Dios, ya habían pasado hartos años de administración, y Dios les dijo, miren, ahora el arca tiene que estar en un templo. Y ellos empezaron la construcción de este templo, y ahora inauguran este templo, que tiene que tener las mismas características funcionales del tabernáculo. Maichey, si me coloca la siguiente, no sé si ustedes, esta es también una maqueta, ¿no?, de cómo habría sido el templo. La carpita está representada en esa construcción grande que está ahí, ¿no? Y ese templo que está ahí tiene las dimensiones muy aproximadas de nuestro templo acá. Sí, dentro de eso es como que aquí hay una cortina y aquí está el lugar santísimo y el lugar santo. ¿Ya? Y Salomón lo construyó previa orden de Dios. Ya se habían construido los vasos, los utensilios, precisamente de oro, porque era un lugar digno para la presencia de Dios. Sin embargo, este lugar comenzaron a inaugurarlo, comenzaron los sacrificios. Sin embargo, era un hermoso templo, pero todavía no estaba Dios ahí. Y yo quiero hacer una pregunta: ¿pueden existir templos, iglesias, en que Dios no esté ahí? Hoy día en algunas partes del mundo hay iglesias que son museos, ¿no? O simplemente tú vas de turismo, porque no. Una vez que pasé por una, ¿no es cierto?, me dijeron, no, aquí no se hacen ya misas, sino que solamente es turismo. Triste. Y se provoca una desacralización, ¿no? Tú sacralizas una iglesia y después la desacralizas. Y es triste. Y resulta de que hay no solamente lugares en que ya no hay misas ni cultos, sino que puede haber lugares que, habiendo personas, el Espíritu de Dios tampoco está. Especialmente cuando tú consideras la fe solo como casualias, solo como algo, como fórmulas, solo como un aspecto cultural. También no va a aparecer Dios por ahí. Y resulta de que cuando llega el Espíritu de Dios, cuando llega la gloria de Dios, ¿se acuerdan en el texto? ¿Qué es lo que pasó primero antes que llegara la nube? Porque la nube ha sido permanentemente relacionada con la gloria de Dios. Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que los 10 mandamientos, cuando Moisés estaba arriba del monte Sinaí, había una nube y habían truenos y habían terremotos arriba y la gloria de Dios estaba ahí. La gloria de Dios estaba en la columna de nubes. Luego en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se transfigura, ¿se acuerdan ustedes que invitó a algunos apóstoles y él se transfiguró en un momento determinado? ¿Y en medio de qué? De un ambiente de nubes. Y apareció Moisés, que había muerto hace mucho tiempo atrás, o había desaparecido mucho tiempo atrás, y estaba también Elías. Y después, cuando Jesús asciende a los cielos, ¿en qué asciende? En una nube. Y cuando vuelva Jesús,
¿En qué va a aparecer? En una nube. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Ahí está representado todo nuestro objeto de adoración. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. Porque adoramos y nos centramos en Cristo como el único que merece toda alabanza. Pero Dios llega en un momento determinado al templo, en la inauguración. Llega. ¿Pero después de qué cosa? Sí, lo dijeron por ahí. El canto. Y quiero que por favor cantemos con ellos. Por favor, vamos al texto en el capítulo de Crónicas, capítulo 5, ¿no es cierto? Versículo número 13. ¿Lo están identificando por ahí? Cantemos con aquellos que inauguraron este templo. Como un dato, este es el primer templo. Después se va a construir otro templo que va a ser destruido también. Y nosotros tenemos en Jerusalén un muro que se llama el Muro de los Lamentos, no de este templo, sino del segundo templo. Y ese segundo templo lo conoció Jesús. ¿Ya? ¿Lo vieron? ¿Lo encontraron? Está entre comillas. Leamos todos. Es bastante corto. Dice: el Señor es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Y esta era una frase que ellos permanentemente la decían, porque no solamente es verdad, sino que nos ayuda a nosotros darnos cuenta que Dios es bueno. Porque resulta que en nuestra sociedad chilena tenemos un concepto a veces de un Dios cruel. A veces el tema de la culpa nos lleva a darnos a entender que Dios está listo para castigarnos. Pero Dios es bueno. Y de repente si algo malo nos pasa, le echamos la culpa a Dios. Cuando Él dice, comillas, a los que aman a Dios, el apóstol Pablo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas. Y eso es difícil entenderlo, porque nosotros tenemos ese concepto de que Dios solamente vamos a recibir lo bueno y lo malo no. Cuando es precisamente en las pruebas donde crecemos, donde podemos entender a ese otro Dios que quiere más de nosotros, pero también quiere construir su reino en esta tierra. Pero sigamos. Ahí aparece la nube, la gloria de Dios. Y para nosotros la gloria de Dios, yo les dije, ¿no es cierto?, es Jesucristo. Por eso que nosotros cantamos a Dios, por eso cantamos a Cristo, porque siendo Cristo Dios entre nosotros, merece todo honor y toda gloria. Recuerden ustedes que Jesucristo una vez fue tentado en el desierto por el malo. Le dijo, ¿no es cierto?, tírate de aquí, así para que los ángeles te reciban. Y Jesús dijo, no estoy haciendo simplemente una especie de cómo Jesús habría dicho, no voy a caer en eso. No me vas a dar tú todos los reinos de la tierra, porque ya los reinos de la tierra son míos. Y en ese sentido, nosotros debemos entender que la alabanza a Dios no es algo inocuo, no es algo que simplemente está de adorno. De hecho, cada vez que se canta, hay
no solamente una música bonita, porque uno se va por la música, ¿no? La música también viene de arriba. Más aún la letra, que son hermosas las letras, que nos hablan mucho, son a veces una verdadera predicación. Y es en la alabanza de su pueblo cuando la gloria de Dios aparece. Hay una alabanza que no se canta aquí, pero que sí en otros lados. Dicen, cuando el pueblo alaba a Dios, ocurren cosas. Y ocurren cosas maravillosas. Eso ocurrió en este punto, en este momento, porque Dios precisamente se complace en la alabanza de su pueblo. Así que cantemos, cantemos. Yo me acuerdo cuando llegué recién aquí, cantaban 3 personas. Hoy día lo menos cantamos más, ¿no? Nos atrevemos. Y qué hermoso es cuando uno sale cantando junto al resto de la comunidad. Última cosa. Dios no solamente está en medio de templos hechos de manos humanas. El apóstol Pablo dice que también Dios está en templos que somos nosotros. Sí, porque tú puedes tener números aquí, personas. Sin embargo, nosotros nos vamos y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso que tenemos que cuidar nuestros cuerpos también y no ensuciarlos. Por ejemplo, no meterle cosas que nos intoxican, ¿no? Tanta cosa. Y no estoy hablando de los remedios, ¿eh? Eso es necesario justamente para cuidarnos. Nosotros, nuestra vida, este cuerpo es, bueno, este cuerpo puede ser chico, no sé, más viejo, todo lo que tú quieras, pero es algo donde el Espíritu Santo también actúa. Y por eso que tú puedes cantar solo, puedes tener una adoración a Dios solo. Pero es complementaria, porque lo importante es que en la comunidad Dios también se manifiesta con su gloria. La adoración en comunidad la vemos aquí en este texto, lo vemos en los primeros cristianos que privilegiaron cantar los domingos. Jesús motiva precisamente la unidad y la alabanza, y es por eso que nuestro primer texto, aquel con el cual abrí el culto, dice: canten a Dios un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Precisamente porque es justo y necesario, debemos rendir toda la alabanza a Dios, al que era, al que es y al que ha de venir. Amén.